Muy buenos días, octavos básicos. Espero que estén bien, que la lluvia no le haya afectado tanto en sus casas. Las lluvias son las de antes, que llovía mucho, mucho, mucho en el invierno y era necesario, aunque no estábamos preparados. Mucha gente en sus casas, en verdad la está pasando mal. Espero que ninguno de ustedes esté en esa situación de verdad. Así que cuídense, apóyense y eso. Ahora daremos inicio a la clase, que viene ya un poco de la mano lo que hemos venido viendo nosotros. Estuvimos viendo como la historia de la tabla periódica, cómo llegamos a la tabla periódica actual, cómo se clasifica y organiza la tabla periódica. Y hoy ya vamos a empezar a ver las propiedades que tiene, que hay presente en la tabla periódica. Por lo tanto, el objetivo para la clase de hoy es comprender el comportamiento de las propiedades periódicas. Entre paréntesis, de tamaño. Nos vamos a enfocar solo en las propiedades periódicas relacionadas con el tamaño. Anótelo en su cuaderno. Bueno, recordando un poquito lo que vimos nosotros y lo esencial para esta parte es, bueno, conocer nuestra tabla periódica, saber cuáles son los grupos, que nuestros grupos se organizan de esta manera, de forma vertical, en columnas, y que los periodos son aquellos que están de forma horizontal, o las filas que llamamos. Eso es lo principal, porque yo siempre voy a estar hablando de grupos y periodos, ¿ya? Bueno, y también estuvimos viendo, aprovechando de repasar, que la podíamos clasificar según la configuración electrónica. Teníamos los S, SP, el bloque D y el bloque F. Bueno, iniciando lo que son las propiedades periódicas, primero definir qué es una propiedad periódica. Y son las propiedades de los elementos que varían en grupos y periodos. Pueden aumentar, pueden disminuir también. Y tenemos dos clasificaciones, las relacionadas con energía y relacionadas con tamaño, que son las que veremos el día de hoy. Solo las relacionadas con tamaño. La primera de ellas es el radio atómico. ¿A qué les suena a ustedes la palabra radio? Y no me digan, por favor, la radio donde escuchamos música, ¿ya? Llevémoslo un poco a la matemática, ya les soplo por ahí, el radio. Sí, por ahí creo que algunos están, que es la distancia que hay desde el centro de un círculo hasta el borde del círculo. Técnicamente, no sé la definición matemática, pero es eso, ¿sí? Bueno, el radio, si nosotros llevamos ese radio a un átomo, es muy similar ya que consideramos los átomos, entre comillas, circulares, ¿sí? Tenemos dos definiciones correctas para radio atómico. La primera, que es cuando estoy unido a otro elemento y se define como la distancia que separa los núcleos de los átomos cuando están químicamente unidos. O sea, esta distancia, ¿sí? La distancia que separa los núcleos es todo esto, pero la mitad de esa distancia corresponde a un átomo y la otra al otro átomo. Por eso se habla del radio, como la distancia que separa los núcleos. Y también, que yo creo que es la más fácil de recordar porque se parece más al radio con el que trabajan en matemática, es la distancia que hay entre el centro del núcleo y el electrón más lejano, que es como el borde de este círculo, ¿sí? Entonces, desde el centro del átomo, desde el núcleo hasta el electrón más lejano. También es la definición de radio. Ambas definiciones son correctas, ¿sí? ¿Qué ocurre con este radio atómico en un grupo y en un periodo? Y eso es lo que yo me fijo ahora. ¿Cómo se comporta esta propiedad periódica si yo aumento un grupo, si yo aumento en un periodo? Entonces vamos a mirar primero un grupo. El grupo, nos vamos a enfocar en el grupo 1, ¿sí? Recordemos, los grupos están de forma vertical. El primer grupo,
donde tenemos el sodio, ¿sí? El sodio se ubica en el periodo 3 y eso me indica que tiene 3 niveles de energía, que son los 3 circulitos de afuera donde están ubicados los electrones. Y me voy a ir más abajo porque el sodio está bien arriba. Me voy a ir bien abajo en el mismo grupo y vamos a ver el rubidio. El rubidio está en el periodo 5, por lo tanto tiene más niveles de energía. Tiene 5 niveles de energía. ¿Quién creen ustedes que va a tener un mayor radio o un mayor tamaño? ¿Sí? ¿Dónde va a ser la distancia del núcleo al último electrón más grande? En el rubidio, ¿cierto? Y de hecho visualmente ya se nota. ¿Sí? Nuestra distancia de aquí al último electrón va a ser mayor que acá. Por lo tanto, tenemos que al aumentar el Z en un grupo o al bajar en un grupo, el radio atómico también aumenta. Y ya entendemos el por qué. Porque aparecen más niveles de energía, como más capas hacia afuera. En un periodo, ¿qué ocurre? Y me voy a ubicar en el periodo 2. Aquí tengo mi núcleo, donde tengo mi litio, que tiene 3 cargas positivas porque su Z es 3, y 3 cargas negativas. Estoy hablando del elemento neutro. Tengo la misma cantidad de cargas. 3 positivas y 3 negativas distribuidas en los otros 2 niveles. Y vamos a ver el oxígeno, que está en el mismo periodo. Los periodos son los que están de forma horizontal, ¿sí? Y el oxígeno que está al final del periodo, que tiene 8 cargas positivas. Por ende, también tiene 8 electrones dando vueltas por acá, en los mismos 2 niveles, ¿sí? Si yo cuento la cantidad de atracciones que van a haber recordemos, lo positivo y lo negativo se atraen, cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, la cantidad de atracciones que van a haber acá, ¿cuántas van a ser? 3 atracciones, ¿cierto? En cambio, abajo vamos a tener 8 atracciones. Esta es una forma fácil. ¿Dónde tengo más atracciones? Abajo. Por lo tanto, como tengo más atracciones, el tamaño va a ser menor, porque el espacio es el mismo, ¿sí? El espacio es el mismo en el que yo atraigo. Entonces, la fuerza con la que estoy atrayendo, como son más, es un poquito menor. Como que me entorpece. Me entorpece a lo mejor tener tanto cerca mío en comparación de este. Tener 8 atracciones aquí distribuidas se molestan entre ellos, por lo tanto la atracción es menor. En cambio acá, como están más separadas las atracciones, podríamos decir, la atracción es mucho mayor. Por lo tanto, acerca más los electrones al núcleo, generando como el mayor tamaño. No sé si me entienden un poco. Y bueno, a modo de resumen, aquí tenemos la tabla periódica y en un grupo tenemos que aumenta y para allá disminuye. O sea, para el otro lado aumenta. ¿Sí? En un periodo. Aumento el Z en un periodo y el radio atómico disminuye. En cambio, para acá, en un grupo, aumenta. El volumen atómico corresponde, así como definición, a la relación que hay entre la masa del átomo y su densidad. ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos nosotros a la práctica? Yo siempre le digo, es el radio atómico, pero el radio atómico nosotros lo vemos en plano, ¿sí? En 2 dimensiones, en el dibujo del cuaderno. En cambio, el volumen atómico yo lo llevo ya a lo 3D, ¿sí? 3 dimensiones. O sea, no hablo de un círculo, hablo de una esfera. Y se comporta exactamente igual. Aumenta en un grupo y disminuye en un periodo. ¿Sí? No olviden que la flechita, esta está aumentando y esa está disminuyendo, no son ambas iguales. Y finalmente voy al radio iónico, que es la última propiedad periódica. Y es el radio que tiene un ion, ya sea un catión o un anión. Generalmente lo comparamos con el átomo neutro.
Entonces, cuando yo comparo el átomo neutro, tengo mi catión, en este caso. Mi elemento neutro tiene 10 cargas positivas, 10 cargas negativas. Al ser catión, pierdo un electrón. Me quedan 10 positivas y 9 negativas. ¿Cómo va a ser la atracción en este caso, en comparación con esta? Va a ser mayor. Como tengo más positivas, atraigo más a las negativas que están afuera. Por lo tanto, las acerco mucho más y achico el radio. Por lo tanto, en un catión disminuye el radio. En cambio, en el anión, que tengo mis 10 positivos y 10 negativos, al ser anión significa que gano un electrón. Por lo tanto, tengo 10 positivas y 11 negativas. ¿Cómo voy a atraer? Recordemos, en el centro está la positiva. ¿Cómo voy a atraer en comparación con el átomo neutro las 11 negativas si tengo una extra? ¿Con mayor fuerza o menor fuerza? Menor fuerza, porque tengo que distribuirlas. Esas 10 positivas se las tengo que distribuir a otro electrón más. Por lo tanto, la fuerza de acción es un poco menor, lo que provoca un aumento en el tamaño. Entonces, si yo comparo mi átomo neutro con su catión, disminuye. Y mi átomo neutro con su anión, vemos que observa el radio. Aumenta, perdón, el radio. Ya se me traba la lengua. Pero también podemos comparar distintos iones, ¿sí? Y al comparar distintos iones ocurre exactamente lo mismo. Aumenta y disminuye, porque sigue la lógica que vimos para el radio iónico, porque todas estas están relacionadas con el tamaño. Y lo que me indica el tamaño de un átomo, principalmente el radio, ¿sí? Entonces, van a ejercitar con tabla periódica en mano, si no, no podrán. Primero, indico cuál tiene mayor radio iónico dentro de esos pares, ¿sí? Entre el nitrógeno y el nitrógeno más 2, entre el azufre y el azufre menos 2, y entre el sodio más y el sodio. ¿Cuáles tienen mayor radio iónico? Entonces, lo que yo hago en este caso es comparar el neutro con su catión. Como perdió 2 electrones, los estoy perdiendo, tengo más fuerza para atraer los electrones, porque el núcleo sigue igual, pero perdí 2 electrones que andaban alrededor mío. Por lo tanto, disminuye el radio, y el que tiene mayor radio en ese caso va a ser el nitrógeno, no este. ¿Sí? Hacen lo mismo para los otros dos. Y dentro de estos pares también de elementos, indique cuál tiene mayor radio atómico. ¿Sí? Para eso yo tengo, insisto, tabla periódica en mano y ubicarlos en la tabla periódica. El magnesio lo tenemos arribita, el cesio está por acá abajo. ¿Quién va a tener mayor radio? Están en un mismo grupo. ¿Quién va a tener mayor radio? El magnesio, que tiene, si no me equivoco, 3 niveles de energía, o el cesio, que debe tener unos 7 niveles, 6 o 7 niveles de energía, no me acuerdo. El magnesio, ¿cierto? Perdón, sí, ¿quién tiene menor radio? El magnesio. El cesio es el que tiene el mayor. Y hacen el mismo análisis, lo ubican en la tabla periódica y van viendo. Siempre va a mandar primero, para el tema del radio, los niveles de energía. ¿Quién tiene más guatitas alrededor del núcleo? Eso es lo primero que yo veo. Y luego me fijo el comportamiento en un periodo. Ahí están las respuestas, chicos, para que las puedan comparar. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Para cerrar, les traigo esta tablita donde está un resumen de lo que vimos hoy día. El radio atómico, coloqué primero las propiedades periódicas y después cómo es el comportamiento, pero cuando yo hablo del aumento de esta propiedad periódica, ¿ya? Por eso va a discrepar un poco de los otros dibujos. El radio atómico aumenta hacia abajo, aumenta en un grupo y aumenta hacia la izquierda en un periodo. Y los tres se comportaban exactamente iguales. Y además, en el caso del radio iónico, si yo comparo el anión
Con el elemento neutro teníamos que aumentaba y el catión con el elemento neutro disminuía. Eso, chicos, con eso terminamos la clase. A estudiar, a ponerse al día si no han visto todas las clases, porque la próxima semana hay semana de verificación con nota al libro. ¿Ya? Así que eso. Un abrazo, cuídense y ya nos estaremos viendo cuando pase toda esta locura de pandemia.